El cristiano y el trabajo están directamente relacionados con el origen de la historia de la humanidad. En esta lección estaremos estudiando la importancia del trabajo y cómo se desdobla de la cultura humana. ¿Sabía usted que Dios dejó diseñada la primera cultura humana? Que nos dejó instrucciones que han permeado todas las culturas después de ella. Nosotros como humanos estamos siguiendo el patrón que Dios soñó para nosotros, en nosotros y por nosotros. Estaremos estudiando en esta lección el desdoble de ese patrón cultural. No se retiren, que ya comenzamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos el tema que se llama El cristiano y el trabajo, que me parece que se combinan muy bien. Se combinan súper bien, Rafael, porque esa es la cultura que nos ha dejado nuestro Señor desde el tiempo de la creación. Pero no nos adelantemos. No, Ahora nos toca orar. vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por las escrituras que son nuestra inteligencia y nuestro bienestar. Tus enseñanzas son maravillosas. Danos el don de tu Espíritu Santo, como has prometido, para iluminar nuestras mentes y nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde comenzamos, Rafael? Pues vamos a irnos al principio en donde encontramos que ya se nos habla del trabajo ahí. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dijo Dios además, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo y a todo animal que se desplaza sobre la tierra en que hay vida, toda planta les servirá de alimento. Y fue así. Johnny, este es un capítulo o un pasaje que es favorito, hermoso de todos los que leemos la Biblia. Aquí encontramos el origen de nuestra raza. Aquí encontramos para qué existimos, cuál es el propósito por el cual Dios nos hizo, cuál es nuestra misión. Vamos a ponerlo así, nuestra misión, nuestra función en el mundo. Se mencionan tantas cosas. Es tan hermoso y como esta es una lección que habla acerca del trabajo, se menciona cuál es el trabajo de la humanidad. Y en esa descripción de estos elementos está la síntesis de la cultura humana. Todos los elementos que nos dejó el Señor reflejados en estas palabras de la Escritura se desdoblan en las múltiples culturas que vinieron posteriores a la primera cultura. Porque precisamente Dios quería que se desplazaran y se separaran, que al multiplicarse no se quedaran juntos, sino que se fueran a muchas partes, tal como el problema de la Torre de Babel señaló. Cuando ellos quisieron quedarse toditos juntos con una sola cultura, Dios intervino y les dijo que no, y los esparció sobre la faz de la tierra, con el propósito de multiplicar las culturas humanas. Pero esa no es la única descripción que tenemos del origen de la cultura humana. Hay otros detalles que se desdoblan también. ¿En dónde están esos otros? Bueno, ahora vamos al capítulo 2 de Génesis. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén
en el oriente y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer también en medio del jardín. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. También hay allí ámbar y ónice. El nombre del segundo río era Gihón. Este rodeaba toda la tierra desde Etiopía. El nombre del tercer río era Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín. Aquí, Rafael, tenemos la primera etapa, el primer acto, dividido en varias acciones y varias manifestaciones de la voluntad de Dios con respecto a la creación de los seres humanos y el desenvolvimiento de la cultura humana, que incluye el trabajo. En el capítulo 2 se está enfatizando las relaciones humanas. Y la primera relación que tiene el ser humano son con las cosas. Y gran parte del trabajo de los hombres y de los seres humanos, hombres y mujeres, es transformar el oro de Ávila en joyas y en otros elementos. El oro se usa mucho para las cosas astronómicas. De hecho, sí, los astronautas en el cristal que usan para protegerse de los rayos ultravioletas y todas esas radiaciones fuera de la Tierra, tienen una capa de oro que los protege y muchas otras manifestaciones más. Lo primero que hizo Dios fue traer al ser humano y mostrarle todas las cosas, todo lo inanimado, incluyendo la geografía del planeta. Y estos son elementos claves en la cultura del trabajo. ¿Qué recuerdas tú de los lugares en Venezuela, Rafael, cuando naciste? Bueno, Johnny, obviamente gratos recuerdos. Cada vez que pienso en mi país me llena de emoción y de calor porque son las cosas de mi infancia, son las cosas de mi formación y eso nada lo puede sustituir. Aunque uno viva, he vivido en 4 países y aunque uno viva, incluyendo Puerto Rico, que también amo, aunque uno vive en otras partes, siempre esos lugares de la juventud, esos lugares donde uno va creciendo, están conectados a memorias de eventos, de descubrimientos, de desarrollo y por lo tanto son irreemplazables. Johnny, un punto interesante aquí que hay que tener en cuenta es el descubrimiento de tantas cosas maravillosas que Dios creó. Porque Adán y Eva eran cassettes en blanco, discos que no tenían contenido, tenían que aprender todo. Me parece interesante donde dice que el oro de aquella tierra es bueno. Parece que hay oro malo en algunas otras partes. Todavía yo no lo he conocido. Exactamente, para el ser humano el oro, el oro es precioso y toda la belleza que se puede hacer con el oro. Y Rafael, esta conexión del ser humano con la tierra está relacionada con el mandamiento posterior de manipularla, con lo que leímos en Génesis 1, que hay que explotar la tierra, que hay que producirla, que hay que ser mayordomo de ella. Y esto fue lo primero que vino a la imaginación de Adán, porque él estaba solito, así que él está pensando todas las cosas que puede hacer. ¿Tú piensas que Adán se imaginó cómo construir una computadora? No, yo no pienso que eso, que eso entró en su mente. Yo pienso que al principio era la maravilla de todo lo que estaba descubriendo y por lo menos yo pensaría así, mira qué hermoso. Y es con el tiempo que las ideas se irían formando de lo que se pudiera hacer. Ah, esto sirve para aquello, estos animales, este tipo de geografía,
para cultivar, etc. Y las ideas, como muy bien dijiste, son el próximo tema de Génesis 2. Leo. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. El Señor Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los... ¿Cómo los llamaría? Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Entonces el Señor, Dios, hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Johnny, yo voy a decir algo que no quiero que nadie lo tome a chiste porque lo voy a decir en serio. Cuando Adán y Eva se juntaron, tenían que trabajar. Y no voy a decir que la mujer le daba trabajo al hombre, ni que el hombre le daba trabajo a la mujer, pero Johnny, es cierto que para tener buenas relaciones hay que trabajarlas. No son naturales, especialmente en esta condición en la cual nosotros somos personas egoístas. Personas centradas en nuestras necesidades, que primero pensamos en nosotros y que en el peor de los casos nunca pensamos en las otras personas. Hace falta que planifiquemos, que nos esforcemos, que trabajemos, que sacrifiquemos, que invirtamos en las relaciones con los demás para tener excelentes relaciones. Qué bien has dicho, Rafael, de la importancia de ese trabajo emocional y relacional que está rescatando esta historia. Porque fíjate, si volvemos al verso 23, las palabritas que usa el hermano hombre, el hermano varón, el hermano llamado posteriormente Adán, son muy egocéntricas. Mira cómo él describe, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Él pudo haberlo dicho de otra manera. Él pudo haber dicho, ahora esta es hija de Dios, porque el Señor tomó un pedazo mío y lo hizo algo maravilloso y mucho más grande. Esta será llamada maravilla del Señor. ¿Pudo haber dicho eso o no? Sí, sí, obviamente. Pero vamos a ser benignos con Adán y decir que como él ya había visto a los demás animales, que cada quien tenía su pareja, su sociedad íntima, y él se dio cuenta que no había nada para él. Cuando la vio, maravilla de maravillas, esta es de mi carne y de mi hueso, de mis huesos, de mi sangre. Esta es de mi especie. Así que esa sería la interpretación de sus palabras más amable, más caritativa. Pero yo no estaba condenándolo porque precisamente eso es lo que enuncia el Creador. El Creador le dice a él, mira, tú no estás bien, tú estás solo. Hay que hacerte una ayuda idónea. Y eso está centrado en él. Es la manera que el Creador está haciendo la historia. Y entonces el Creador lo pone en un trabajo, ese trabajo que no sirvió para nada, con el propósito con el cual había empezado, porque le dijo el Creador, buscaremos ayuda idónea para ti. Pero al final de ese trabajo de darle todos los nombres a todos los animales, ¿cuál fue el resultado? Que no halló. Entonces fue un trabajo en vano. Y notamos una de las características del trabajo, que se puede interpretar de más de una manera. Podríamos decir que fue la primera taxonomía, o podríamos decir que fue el primer diccionario, o 20 cosas diferentes. Al mismo tiempo, también podemos decir que fue un fracaso
porque el objetivo que se perseguía no se consiguió. Y no había pecado en ese tiempo. Tiene que el Señor decirle, ahora te pongo a dormir y hacer un tercer evento. Siempre el Señor es el centro del desdoblamiento fructífero del trabajo humano. Desde la primera historia, aquí en el capítulo 2, queda señalada. ¿Cómo te sabe en la boca estas palabras, Rafael? Bueno, Johnny, me parece maravillosa esa forma como tú la pones, porque si nosotros aplicamos esa fórmula a nuestra vida, esto es lo que resultaría. Vamos a hacer un proyecto. No nos sale el proyecto, o al comenzar a hacer el proyecto, mirar a Dios. No nos sale el proyecto, mirar a Dios. Nos sale el proyecto, mirar a Dios. Cuando Adán no halló lo que él deseaba, él tuvo la oportunidad de mirar a Dios. No sé si lo hizo o no, pero bueno, Señor, no tengo nada aquí. Lo que sí sabemos es que Dios pronunció las palabras. Y entonces, para nosotros, poder estar conscientes de que Dios nos está viendo la vida que estamos conduciendo, los proyectos que tenemos en la vida, que ojalá sean los proyectos que Dios nos ha dado a nosotros, y está esperando que nosotros nos volvamos a Él para Él trabajar junto con nosotros. Gloria sea su nombre. Pero la historia ahora se pone color de hormiga brava. Ojalá que no tuviéramos que leer esta parte. Génesis capítulo 3. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por qué hiciste esto? Serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú en el talón. A la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó el nombre de su mujer Eva porque ella será la madre de todos los vivientes. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Lo que dicen los versículos 17 y 18, Johnny, está presentado como forma de maldición. Sin embargo, la interpretación de que esta es en realidad una bendición para el ser humano también es cierta. Maldición porque es un cambio del trabajo original que Dios le había dado al ser humano. Es diferente, ahora es con dolor, ahora es con mucho más esfuerzo. Posiblemente seguramente el trabajo que Dios dio originalmente era un trabajo de más agradable, más fácil, pero de todos modos era trabajo. Ahora el trabajo es mucho más difícil, mucho menos productivo y hay que esforzarse más tiempo para producir. Pero eso precisamente en un contexto de pecaminosidad, en un contexto de la raza humana caída, ese trabajo, esa necesidad de esforzarse resulta una bendición para el ser humano. Y la lectura terminó con el descubrimiento de Dios
y el diálogo que Dios tiene, la Trinidad, diciendo e indicando que ahora el ser humano era como Dios, que conocía el bien y el mal. Y leemos. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo arrojó del jardín de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Rafael, este drama que hemos leído podría llevarnos aquí un programa entero y mucho más. Pero vamos a resumir 3 aspectos y yo voy a presentarlos un poquito en tensión y después entonces tú le das balance a lo que estoy diciendo, como hemos hecho tantas veces. El aspecto que yo tiro la balanza para un lado y me voy a enfatizar tiene que ver con las ideas y el mundo del bien y del mal. El texto dice que Dios declaró de su propia lengua que el ser humano se había convertido como él, como Dios, y que este conocimiento era el conocimiento del bien y del mal. Este conocimiento del bien y del mal no se suponía que el ser humano lo tuviera, aunque sí estaba en Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto es que cuando el hombre adquiere este conocimiento que no le tocaba, que sí era parte de Dios, entonces se convierte más cercano a Dios, que es una cosa extraña. Y el tercer movimiento, llegando ya al extremo máximo de esta idea de conocer el bien y el mal que nos hace más cercanos a Dios, es la que nos permite tener una relación más íntima con Dios. Ningún otro ser creado de todo el universo tiene la capacidad de mantener una relación con Dios mientras conoce el bien y el mal, porque los enemigos, Satanás y los demás, se separaron y decidieron ya no estar más con Dios. Pero los seres humanos, teniendo el conocimiento del bien y del mal, todavía estamos en esa búsqueda de relación con Dios. Y ese es el trabajo más importante de la vida humana. Ese eslabón. Y el problema grande no es el mal. El problema grande es no someternos a Dios. No encontrar en Dios el propósito de la vida y el centro del trabajo de nuestra existencia. Ahora, Johnny, yo pienso que lo primero que tenemos que tratar de entender es por qué Dios dice que Él conoce el bien y el mal. Porque no hay maldad en Dios. La Biblia dice, Dios es amor. La revelación que tenemos de Dios es que Dios es amor. Sí tenemos ejemplos en la Escritura donde Dios se comporta como un ser castigador, un ser que mata, un ser que destruye, un ser que expulsa, un ser que castiga a los seres humanos. Pero no se refiere a esa parte. Ya Dios conocía el mal y pudiéramos especular, no explicar con garantía, no explicar con completa satisfacción que Dios conoce el mal porque Él sufrió el mal en carne propia cuando uno de sus hijos y muchos de sus hijos en el cielo se rebelaron, le partieron el corazón a Dios y Dios sufre el mal por primera vez. Dios no conoce el mal en el sentido de que Él es malvado o que Él es criminal o que Él hace el mal, sino que Dios conoce el mal porque sus hijos se han rebelado, han roto la armonía del cielo, han roto la armonía de la tierra, y entonces el ser humano conoce también el mal porque ha introducido el pecado en su vida y en sus relaciones. Es claro que el mal no puede coexistir con Dios eternamente. Ninguno de nosotros quiere eso. Nosotros no queremos vivir si la vida eterna la vamos a vivir nosotros, no la queremos vivir en una existencia parecida a la que tenemos ahora. Yo no quiero vivir en sufrimiento, yo no quiero vivir viendo la maldad que venga a mi vida o a la vida de mis seres queridos o a la vida de ninguno. Yo no quiero ver el mal
eternamente. El mal tiene que dejar de existir. Por eso tenemos un plan de salvación tan hermoso, tan generoso, que es por la gracia, que nos viene a todos gratuitamente, porque Dios mismo, Jesús mismo pagó el precio de eso. Y podemos entender que los que rechazan, y que espero que no sea ninguno de nuestros seres queridos, los que rechazan eso porque se han aferrado al pecado, porque aman la maldad y no pueden aceptar la hermosura de la santidad de Cristo o de Dios, podemos aceptar que desaparezcan, porque tampoco hay un infierno, en nuestra creencia adventista, tampoco hay un infierno donde viven los malvados eternamente siendo castigados, siendo atormentados de alguna manera y siempre viviendo en la miseria y el dolor. Eso no va con el carácter de un Dios amante. Y entonces, bueno, ya me olvidé de los otros dos puntos. Yo quería comenzar por el tercero, pero ya se me olvidó el tercero. ¿Cuál era el tercero? Bueno, Rafael, lamentablemente no tengo la capacidad de omnisciencia, pero sí te puedo decir otro punto. La verdad del caso es que estos textos, como tú señalaste, son muy adventistas. Y un elemento del adventismo que es central es el fisicalismo, lo que quiere decir que el ser humano no es espíritu y cuerpo, no es espíritu y cuerpo y alma, no tiene muchas partes que son individuales cada una e independientes la una de la otra, sino que el ser humano es un cuerpo que tiene espíritu. Podríamos llamarlo un cuerpo espiritual, porque lo que queremos decir con eso es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Cuando sopló Dios a los primeros padres y cuando cada nacimiento ocurre, que empiezan a llorar y empieza la respiración, el Espíritu de Dios entra a ellos y sigue con ellos. Sí, por favor. Ese es el soplo de Dios también. Exacto. Y sigue con ellos, lo dice clarito Rafael, porque Eclesiastés 12:7 dice que se va al Espíritu, cuando sopla el Espíritu por última vez, se va a Dios, quien lo dio. Siempre fue de Dios. La vida nunca ha sido del ser humano. Pero esa vida no es un asunto espiritual. Depende de la comida que tengan. Fue un problema la muerte es un problema de dieta. Lo que nos falta en la dieta es el árbol de la ciencia, el árbol de la vida. Por el árbol de la ciencia del bien y del mal, al comer de él, se nos quitó el acceso al árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, nos dice Apocalipsis, que va a regresar, que estará, y que las hojas son para la sanidad de las naciones. Correcto. Y entonces en eso consiste la vida eterna, en que estamos en relación con Dios y Dios nos da de vuelta acceso a esa fuente de sanidad, a esa fuente de vigor, a esa fuente de vida que es una cosa material, una comida material que Dios nos da para la renovación de nuestro cuerpo, para nuestra salud. Entonces, quedamos con el tema de que Dios, nuestra vida está con Dios, nuestra vida depende de nuestra conexión con Dios. Y esa parte donde Dios los expulsó, donde Dios dice que no pueden vivir para siempre, la forma en la que Dios logra eso no es matándolos, sino quitándoles el acceso al árbol de la vida, y así iban a morir lentamente, y obviamente ese era el tiempo que ellos iban a tener para aprender del plan de la salvación, para comenzar a cumplir el mandato de Dios de multiplicarse, de llenar la tierra y de poder transmitir el plan de la salvación a sus hijos. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de la lección, al final del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.